Hola a todos los que se encuentran allí del otro lado. Queremos bendecirles y poder llevar a sus hogares una alabanza a nuestro Dios. Queremos compartirlo y que en cada hogar, en cada familia en este tiempo puedan ser participantes también de alabar a Dios en estos momentos tan difíciles. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos, amigos
en este día tan especial para nosotros, bueno, sería nuestro culto donde nos juntamos, alabamos al Señor, pero bueno, hoy es un día especial porque quisiera tratar un tema importante que en este tiempo me viene preocupando y viendo y bueno, orando al Señor. Quisiera compartir un texto bíblico, un sermón que tiene que ver con lo que uno ve en la sociedad hoy, ¿no? Escucho que la gente está un poco presionada, obviamente por la cuarentena, no tienen la libertad para estar saliendo en la calle o haciendo sus cosas, y noto que aparece una palabra libertad o independencia y hasta parece que eso quedara dentro de la iglesia también como una norma, ¿no? Entonces me voy a la Biblia, al libro de Jueces, capítulo 21, pasaje número 25, y repetidamente el mismo texto bíblico, las mismas palabras, en Jueces 21-25. El título del sermón será "Cada uno hace lo que le parece", ¿no? Y es lo que dice la Biblia: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vuelve a reiterarse en el capítulo 16, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La Biblia dice, donde no hay palabra profética el pueblo se desenfrena. Entonces, considerando esto, pensé en este pueblo, en Israel, ¿no? Israel tuvo dos gobiernos, un tercero sería este. El primero de ellos fue el gobierno teocrático. Esto era en el tiempo de Moisés, donde Dios ordenaba y Moisés hacía cumplir esa ley, gobierno teocrático. En algún momento dado se cansaron del gobierno teocrático y le pidieron a Samuel rey. Y ahí va a aparecer el rey Saúl, después David, y continúa lo que se conoce como gobierno de monarcas, ¿no? Entonces, gobierno teocrático y monárquico. Pero aquí, en el libro de Jueces, va a aparecer un gobierno anarquista, porque cuando se habla de cada uno hacía lo que bien le parecía, es un gobierno anárquico. Es decir, había jueces que se levantaban después que pecaban y otra vez, era un círculo vicioso en el libro de Jueces donde Dios levantaba por misericordia a un juez, este juez gobernaba con parámetros no muy ideales y después nos encontramos con que vuelven a pecar y vuelven a caer bajo la mano de sus enemigos. Y otra vez surge esto que conocemos como un gobierno anárquico, muy esporádico, no había una dirección de gobierno. Esto produjo que Israel entrara en pobreza. Usted puede leer el libro de Jueces donde se encuentra Gedeón, que venían las naciones, porque no había un gobierno unificado, a empobrecer a Israel porque no tenían ejército, porque no tenían defensa, porque no tenían un gobierno central. Entonces, como cada uno hacía lo que bien le parecía, también desde afuera con ellos hacían lo que querían, porque obviamente no había una visión de trabajo. Creo que este es el mal tan grande que puede existir en una sociedad que pretende tener independencia. Y la verdad que nada que ver lo que es estar bajo gobierno, bajo autoridad, no tiene nada que ver la libertad. Hay libertad. Creo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad para desarrollarnos y tenemos lo que conocemos como el libre albedrío. La ley de conciencia que juzga lo que viene y lo que está mal. Pero aquí estamos parados frente a una palabra que quisiera ministrar a la iglesia en el día de hoy, donde parece que eso ha penetrado en la iglesia, donde cada uno hace lo que bien le parece. Creo que esta pandemia está demostrando lo que acontece o lo que es la iglesia de Cristo. No hablo de manera general, sino de manera esporádica, pero bueno sería que toda la iglesia pueda tener un mismo criterio, ¿no? La Biblia dice, cordón de tres dobleces difícil de romper. Y esto es lo que se busca, que haya una unidad de pensamiento, una unidad de criterio. Y obviamente si vamos con nuestros pensamientos, difícilmente podemos unir a alguien. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses y le dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y allí da un ejemplo de lo que es estar bajo obediencia, bajo sujeción, y habla de la persona a la cual nosotros seguimos, que es la persona de Jesucristo. Siendo Dios, se despojó de su forma de Dios para tomar forma de hombre,
hombre, y no solamente de hombre, sino de esclavo, y fue tan obediente hasta la obediencia y muerte de cruz, que es lo que nos relata la Biblia. Entonces, pensando en esto, yo quisiera desarrollar el sermón y a ver que pudiera la iglesia reflexionar en el día de hoy referente a esta palabra. Lo primero que quiero decir es que es importante el gobierno, es importante que haya un gobierno que pueda regirnos, que nos pueda manejar, y esto es algo que a muchos no les gusta. Creo que una de las palabras del apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Roma, él le dice en el capítulo número 13 que tenemos que orar por las autoridades y estar sujeta a la autoridad, ¿no? Esto es algo que a muchos le molesta, pero es la realidad. Jesús, siendo Dios, siendo Señor, cumplió todo, fue obediente en todo. En un momento dado, Juan el apóstol le dice: vienes a que yo te bautice, vos me tenés que bautizar a mí. Y Jesús dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, ¿no? Jesús pagaba sus impuestos, Jesús cuidaba al pie de la letra cada situación. Ejemplo del leproso que fue sano, pero le dijo: no cuentes a nadie, anda al sacerdote. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? Cumplí la ley, obedece a la ley. Aún siendo Dios, Él mantuvo esto, y de hecho, mi estimado varón de Dios, mujer de Dios, las leyes de la naturaleza las estableció Dios. Dios es orden. Cuando usted lee la Biblia en el capítulo número 1 de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada. Sin embargo, el Señor la ordenó, separó la luz de las tinieblas, el agua de la tierra. Él organizó y ordenó todo. Y el apóstol Pablo dice: Dios es orden. Entonces, para que esto pase, tenemos que estar sujetos a un orden jerárquico, tenemos que aprender a obedecer, cosa que realmente le cuesta tanto al ser humano, la obediencia. Entonces, no se puede vivir sin dirección o que te direccione. Y quisiera plantear algunos ejemplos para poder mostrar lo que significa cuando uno no obedece a algunos parámetros, ¿no? Porque a veces nos gusta tomar decisiones por impulso, porque nos parece que esto es lo mejor. Bueno, pensando en esto, quiero recordarle a Eva. Eva le parecía bien tomar el fruto, era agradable a sus ojos, y arruinó toda la humanidad. ¿Cuál fue la orden? No lo toques. ¿Y qué hizo Eva? Lo tocó. Noé, un hombre precioso, al cual dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Dios. Le pareció bien emborracharse y quizá dijo: bastante, trabajé, así que ahora me toca esto. ¿Y en qué terminó su borrachera? Maldiciendo a uno de sus hijos que se llama Canaán, que hoy son los africanos que han sufrido la maldición de Noé, ¿verdad? Lot, la tierra le pareció que fue bueno a sus ojos. Él miró la tierra, dijo: esto es bueno para mí. ¿Y qué hace Lot? Toma la tierra que le parece, termina en Sodoma y en Gomorra, y totalmente una ruina su vida espiritual. ¿Qué pensar en la esposa de Lot? Su curiosidad le pareció más importante que el obedecer a Dios. El ángel le dijo: corre hacia el monte, pero no des vuelta tu mirada hacia atrás. ¿Qué hace la mujer de Lot? Da vuelta su mirada hacia atrás, desobedece a Dios, no acepta gobierno. No sé si le suena cuando a veces pensamos que esto tiene que ser así. A mí me parece que es así, ¿no? Y damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestra manera de actuar, y nos olvidamos que es muy saludable el aprender a obedecer y no hacer lo que bien nos parece. Es lo que pasó en el tiempo de los jueces, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hablas de Rubén y Gad? Capítulo número 32, pasaje 1 al 15. La Biblia dice que Dios les dio del otro lado del Jordán la tierra de Canaán para el pueblo de Dios. Cuando Rubén y Gad pasan y ven lo frondoso del campo, despreciaron la tierra prometida del Señor y dijeron: no, nosotros nos quedamos acá. ¿Sabe qué? Cuando invadieron los babilónicos y todos los que invadían a Israel, los primeros que fueron destruidos fueron la tierra de Rubén y la tierra de Gad. ¿Y sabe cómo terminó Gad? Recuerde el Evangelio: los endemoniados de Gadara. La tribu de Gad terminó siendo un centro de endemoniados. Bueno, consecuencias de la desobediencia. ¿Qué decirle de Ananías y Zafira? Los dos le pareció bien quedarse con parte del dinero. Le pareció bien quedarse con el dinero, ¿no? Un poco lo que le pasa en este tiempo a algunos matrimonios que justifican el no dar, justifica el no ayudar, justifica no cumplir con sus responsabilidades,
como iglesia en la mayordomía. ¿Qué terminó en la vida de Ananías y Zafira? Tanto la muerte del varón como la muerte de la esposa. Hoy no lo vamos a ver eso, porque estamos en el tiempo de una gracia tremenda. Pero sí hablamos de la muerte espiritual, los desastres de los hogares, los pleitos, las peleas, y que todo lo que hace le cuesta. Así que le animo en este día a considerar, necesitamos el gobierno, y justamente el gobierno de Dios. Entonces, estamos diciendo que es muy importante para nosotros el hecho de obedecer, las consecuencias de no obedecer. Decimos primeramente que necesitamos un gobierno. Hubo un gobierno teocrático, un gobierno monárquico y un gobierno anárquico. Y vemos las consecuencias de la desobediencia, de no seguir un parámetro. Mencionamos varios ejemplos bíblicos de gente que hace o hizo lo que le pareció. Las consecuencias no son las mejores. Pero entonces yo quisiera hablar lo tercero, ¿y por qué dejan hacer lo bueno y no oyen lo que Dios dice? Porque la pregunta es, ¿qué es lo que a mí me impide obedecer? Obviamente tenemos la naturaleza de la desobediencia. Sobre nosotros cargamos el pecado original de Adán y de Eva, que es la desobediencia, ¿no? Y esto es algo innato. La madre de todos los pecados es la desobediencia. Creo que a la iglesia, al creyente, a la persona le cuesta muchísimo. Y en este tiempo cada vez es peor, ¿no? Se van perdiendo estructura. Con este afán de que tenemos que modernizarnos, que tenemos que ser libres, que tenemos que esto, que tenemos lo otro, vamos perdiendo algunos parámetros. Y cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? ¿Por qué aparece esta palabra, la libertad, el que tengo que ser esto y que esto está antiguo y que esto está aquí? Y así nos va como sociedad. Preparémonos para una sociedad todavía peor, porque hoy por hoy los chicos están en la casa, no tienen educación fuera de su casa. La mamá no puede con el chico, no sabe enseñarle, no le tiene paciencia. Hay todo un círculo vicioso donde no aprende ni a respetar ni a obedecer. Ese niño que antes iba a la escuela aprendía obediencia porque había una maestra que marcaba parámetros, porque había un profesor de gimnasia que le daba responsabilidades, y el chico iba aprendiendo a tener una disciplina diaria, cómo comportarse, cómo relacionarse con el resto. Muy bien, preparémonos para una sociedad de personas que no obedecen. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice el carácter de los hombres en los postreros días. Habla de justamente amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, con un temperamento arduo. ¿Por qué? Porque justamente Proverbio ha aconsejado muchas veces, 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. Entonces estamos diciendo que hoy tenemos una sociedad que prácticamente no va a la escuela los chicos por lo que ya sabemos acerca del COVID-19, y qué difícil que es para la mamá que tampoco tiene la capacidad de obediencia y que maneja algunos conceptos en la vida, y ahora se encuentra con un hijo al cual ha perdido la disciplina de ir a una escuela, obedecer un horario, las tareas. Son cosas que a un hombre o a una mujer le van formando el carácter, el temperamento. Una cosa es el entorno familiar y otra cosa es salir a la sociedad. Entonces, cuando un chico va a la escuela, va aprendiendo a seguir reglas, conducta, gobierno. El gobierno de alguien que tiene autoridad sobre esa persona y le enseña una estructura. Esto va formando nuestro carácter y nuestro código. Lamentablemente, el latino es muy efusivo, es muy temperamental, totalmente contrario a un europeo. Uno ve la disciplina del europeo. Hace unos años estuve en Alemania. Era las 7 de la tarde y pregunté por los chicos, al papá y a la mamá. Le digo, los chicos, me dijeron, ¿están durmiendo? Tan temprano dije, sí, porque ellos entran a la escuela a las 7 de la mañana. Quiere decir que a las 6 de la mañana se levantan y tienen una jornada desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estoy hablando de Alemania. Y la verdad me quedé sorprendido. Digo, qué bárbaro, qué disciplina que tienen. Bueno, usted ve que es un país de primer mundo con una capacidad económica, ha salido de una guerra donde prácticamente le han destruido la nación, pero la disciplina del alemán le ha permitido poder tener la nación que hoy tiene, claro. Y pregunté, ¿y qué pasa si no querés mandarlo a la escuela? Dice, te llaman por teléfono, pasado las 7, a las 7:10 te llaman por teléfono y te preguntan por qué tu hijo no fue a la escuela. Si no lo justifica con enfermedad, a las 7:20 está la policía en la puerta de tu casa. Impresionante. Acá sí se llega a hacer esto, que violan mis derechos, que está mal esto, que está mal lo otro, pero el resultado,
que hoy tenemos en nuestra nación es gente sin educación, porque no ha tenido a alguien que lo conduzca. Entonces simplemente estoy dando ejemplo de lo que pasa en América, conociendo América, las reacciones, la capacidad que tiene América es impresionante. América es un continente rico, pero por falta de disciplina, de educación y de tener un gobierno que pueda ayudar, estamos pasando lo que pasamos. Entonces, lo tercero que quiero preguntar en este día, referente al que cada uno hace lo que bien le parece, y en esto involucro a la iglesia, ¿por qué deja de hacer lo bueno que a Dios le agrada, el que le obedezca? Claro, cuando la gente rechaza la dirección de Dios, ¿no? Cuando rechaza la palabra. Fíjese que en la mayoría de los casos el creyente, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta aquello, y la verdad que después voy a hablarles del principio de la sujeción, pero es una realidad que se va violando las leyes que Dios establece, ¿no? Y vamos creando filosofía. Entonces mire lo que dice: cuando usted rechaza a Dios, cuando usted no obedece, cuando usted quiere hacer lo que quiere, dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo número 1, pasaje número 22, en adelante, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una realidad. No, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero. Se hicieron necios. ¿Y qué dice la Biblia? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Fíjese, yo no puedo creer que un ser humano se pare frente a una estatua a hablarle como si fuera su Dios. Ahí habla de la necedad del ser humano. No puedo creer que un ser humano lacere su cuerpo para encontrar a Dios, porque simplemente no quiere obedecer al Señor. Hace cosas tremendas como Naamán. Naamán lo único que tenía que hacer era entrar al río del Jordán y obedecer lo que le dijo Eliseo, pero no lo quiso hacer. Hasta que apareció un humilde siervo. El siervo es un esclavo que está acostumbrado a obedecer. El general, el hombre tan fuerte como muchas veces nosotros, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, a mí me gustaría hacer esto, lo otro. Entonces el siervo le habla con mucha prudencia y le dice: Señor, si no te pidiera una cosa más difícil, ¿tú no la harías? En otras palabras, lo que le está diciendo el siervo al gran general: escúchame, obedece, tírate en el agua y se terminan tus problemas. Y fue tal cual así, porque obedeció y pudo llegar a tener la limpieza de su cuerpo, porque un siervo le dijo: aprende a obedecer. Y dice el apóstol Pablo: ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esto está en Romanos capítulo 1. Cuando usted no obedece, Dios lo suelta. Es muy sencillo. Usted va a hacer lo que quiere, por supuesto. Dice la Biblia en el libro de Osea: andaré y volveré a mi lugar. En su angustia me buscarán. Y creo que, como siempre decimos a la iglesia, somos pastores de la gente que se quiere dejar pastorear. Entonces, cuando alguien entiende lo que es la cobertura espiritual, cuando alguien entiende la ley de sujeción, que después le voy a explicar que no es esclavitud, pero cuando uno entiende esta ley espiritual, ahí está la bendición del Señor. Sigo diciéndole en cuanto a este punto, mirando un poco lo que hace el ser humano cuando hace lo que quiere. Volvemos al tema central, que en Jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, hubo un sincretismo allí. Por ejemplo, Jefté fue uno de los jueces que libertó a el pueblo de Israel apresuradamente, como hizo lo que quiso, hizo un pacto totalmente desastroso. Él dijo que el que hiciere tal cosa morirá. Y resulta que la que desobedeció la orden absurda, humana, fue su hija, y tuvo que sacrificar a su hija por un pacto diabólico que había aprendido cuando se olvidó de Dios. ¿Qué hablar en Jueces de Sansón? Sansón era un hombre al cual Dios usaba, pero era mujeriego, era un hombre que daba libertad a su carne, terminó ciego y aplastado por una gran montaña de material. El desobedecer siempre trae sus consecuencias. Dice la Biblia en Proverbios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. La rebelión de Coré. Aquellos que querían ser mejor que Moisés, dice: solamente Dios ha hablado a través de Moisés, también nosotros tenemos capacidad. Pero al que había llamado Dios fue a Moisés.
¿Y qué terminó Coré? Destruido juntamente con 250 que fueron tragados por la tierra. Búsquelo en el libro de Números, usted va a encontrar respuesta a lo que le estoy diciendo. Lo cuarto que quiero hablar, el valor espiritual de la sujeción, porque lo que estoy tratando de explicar a la congregación en este día que me está viendo en el día de hoy, la importancia de sujetarnos, de nuclearnos, porque hoy es como que uno ve, no hay reunión, no hay culto y hago lo que quiero, ¿no? Y uno no puede poner un policía en cada puerta de la casa, tampoco podemos salir a recorrer porque hay una cuarentena que hay que respetar. Pero ¿y qué el de dar cuenta, el de rendir cuenta, el de acercarnos, el poder hablar, el poder comunicarnos? Habla de la sujeción. ¿Está todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Pido oración por esto. Esto es la vida de sujeción. Pero cuando uno se sintió libre, como que, bueno, qué bien que me vino no ir a la iglesia, me quedo en casa, hago lo que quiero. Bueno, quiero hablarle de la importancia, lo que sucede, ¿no? Cuando uno mira a la persona de Jesús, ¿no? Jesús no fue un subversivo, Jesús no fue un guerrillero, Jesús no fue un ayudante de la obra social, porque por ahí tenemos dentro de nuestras congregaciones gente con buena intención, que hace buenas obras. Escúcheme, una cosa no quita la otra. El hacer obra, Jesús hacía obra, pero Jesús no era un guerrillero. Por ahí un expresidente de América Latina que ya ha muerto dijo que el primer comunista fue Jesucristo, porque él lo había leído y veía que era un revolucionario. Nada que ver. Jamás Jesús hizo una turba, ni mucho menos se rebeló contra el César. Buscaban que se rebelara contra el César. Y por eso lo crucificaron, mi amado hermano, porque la sociedad esperaba un conquistador, la sociedad esperaba un Barrabás. Por eso terminan entregando a Jesús y dando libertad a Barrabás, porque Barrabás era representativo de la rebelión, porque Jesús no estaba hablando de un reino humano, estaba hablando del reino espiritual. Y sujeción, mi estimado hermano, no es el reino de esclavitud, sino es reino de vida espiritual. Pensando en esto, ¿sabe que la palabra sujeción, la etimología de la palabra sujeción es adherirse a alguien? En otras palabras, lo que sirve para nosotros es que no hacemos lo que queremos porque estamos sujetos, porque estamos adheridos al cuerpo. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo, que somos un cuerpo y la oreja no anda por un lado, la mano por otro lado. No. Cada cosa, dice el cuerpo, bien concertado en sus coyunturas. Y esto es la sujeción que queremos para orar, para ayudar en los comedores, para abastecer de materia prima para esos comedores, para ser responsables con nuestra mayordomía. Creo que esto es lo que habla de estar sujeto al cuerpo, rendir cuenta, el informarnos, el comunicarnos, el estar allí al lado del liderazgo. Creo que es lo que está pasando en este tiempo, un poco la anarquía, de que cada uno hace lo que bien le parece. ¿Y en qué se termina? Se termina en que a algunos le va bien, a otros más o menos, y en definitiva, al fin de la jornada hay perdición y destrucción en su vida. Bueno, era bueno que uno pensara que Jesús podía rebelarse al imperio romano, y aún más, la Biblia dice, lo querían poner como rey, y él dijo, no, si mi reino no es este. Mi reino es un reino espiritual, un reino duradero. Y dice el profeta Isaías que la gloria del hombre es como la hierba, sale el sol y se seca. Y aún pensaba anoche en la palabra de Esclésiate, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Sabe que el joven es impulsivo, que cuando éramos jóvenes queríamos llevar el mundo por delante y siempre teníamos razón nosotros. Pero cuando vos llegás a la etapa que yo he llegado ya, con algunos años ya en el 6º piso de la vida, empezás a darte cuenta que qué bueno hubiese sido que siguiera otro tipo de obediencia cuando era joven. Por eso la Biblia dice, acuerda de tu Creador, ¿no? En los días de tu juventud, porque cuando vienen los días malos, ahí nos damos cuenta, qué lástima que no hice esto, qué lástima que no obedecía aquello, qué lástima que no seguía aquel camino, qué lástima que no servía a Dios en el tiempo que podía hacerlo en la iglesia. Hoy nos llaman los hermanos a casa, nos llaman y dicen, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Estoy desesperado. Y eran los que no venían al templo. Hoy se dan cuenta de la necesidad. Bueno, porque hoy es el tiempo de dejar hacer lo que uno quiere y unirse al cuerpo. Estoy finalizando. A veces pensamos en lo lógico, ¿no? Pero tenemos que aprender.
Aprender que de todas las sujeciones, una de las que más trabajo nos cuesta a la mayoría de los creyentes, justamente es estar sujeto al liderazgo. Cuesta, a muchos le cuesta seguir las órdenes del liderazgo. Y hay vericuetos, cómo poder justificar esto, que no estoy de acuerdo con aquello, y yo pienso, y yo creo. El obedecer, le dijo Samuel a Saúl, es mejor que la grosura de los carneros. Por eso hay muchas crisis en las congregaciones, por eso hay crisis en algunos ministerios, por eso hay familias que pasan situaciones difíciles, porque no han aprendido esta ley de obedecer. Y termino con un ejemplo bíblico. La Biblia nos habla de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes que tenían que auspiciar la ceremonia del holocausto, tenían que auspiciar la ceremonia de la intercesión y todo lo que sea el ornamento del templo. Y ellos tenían que poner allí en el altar del incienso el perfume. El perfume era una receta que Dios había dado. Dios dio una receta, tienes que poner esto, tienes que poner lo otro, tanto de esto, bien, en peso y en forma tenía que estar. Y ese perfume se ponía en el altar del incienso, que significaba las oraciones de los santos. Ahora, calcule usted, pasó 1 año, 2 años, 4 años, 5 años. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Ese perfume ya lo tenía hastiado. Siempre el mismo perfume, siempre el mismo olor. Y un día decidieron ellos decidieron cambiar la porción, poner otro tipo de perfume. ¿Vio los chicos que quieren hacer cambio en las congregaciones? Yo estoy de acuerdo que hagan cambio para modernizar, pero salirnos de la palabra. No obedecer trae sus consecuencias. ¿Qué dice la Biblia? Cuando echaron ese resultado de lo humano, dice la Biblia, salió fuego del altar y los consumió. Consumió a los hijos de Aarón, sencillamente, porque querían hacer lo que a ellos les parecía. Y esto es lo que pasa en muchos ministerios. Preciosos muchachos y chicas que podían ser hombres y mujeres de bendición para su familia, para la sociedad y para el ministerio, y por hacer lo que quieren, terminan arruinando su vida ministerial. Así que tomamos el ejemplo del libro de Eclesiastés para que lo tenga usted allí en su memoria, mi estimado hermano. Eclesiastés capítulo 4, pasaje 12, y si alguno prevaleciere, dice, si alguno prevaleciere, 1, 2 le resistirán. Y dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que no haga lo que quiera, métase en la coyuntura de la iglesia, manténgase aliado al liderazgo y aprenda a obedecer consignas y le va a ir bien, Dios lo va a bendecir. Tenemos un tiempo de oración. Padre, bendecimos la iglesia, bendecimos la palabra para que llegue al corazón y produzca cambio y tengamos una iglesia fructífera, llena de tu Espíritu Santo, con la capacidad, Señor, de obedecerte y obedecer las consignas que vienen no solamente del Estado, sino aún de aquello que viene de tu palabra. Te honramos por siempre, Jesús, porque fuiste y eres el ejemplo de obediencia. Por siempre. Amén. Muy bien, saludamos a la iglesia, a nuestros seguidores que están allí en YouTube. Trate de invitar a otros, convídele el canal para que puedan asistir y ser bendecidos a través de los mensajes que damos para la iglesia y para aquellos que lo necesiten en este tiempo. La paz de Dios sobre sus vidas.